funcionamiento de los inyectores. En la figura aparece una vista en corte del inyector y de sus piezas internas. Las piezas funcionales son la tobera 2 con su válvula de aguja en la parte inferior del inyector y el resorte 5 y su tuerca de ajuste en la parte superior. La fuerza del resorte se transfiere a la válvula de aguja con una varilla pequeña llamada vástago 4. La presión a la cual el inyector empieza a atomizar se ajusta por medio de la tuerca 6 de ajuste del resorte, la cual también sirve de asiento para el resorte. La carga de combustible que viene de la bomba de inyección penetra por la entrada 8 de combustible y baja por el conducto perforado en el portatobera 1 y la tobera 2 hasta la galería. La punta de la válvula de aguja que asienta contra la parte inferior de la tobera impide el paso por los orificios de la tobera. Cuando hay combustible a presión en los conductos y galería del inyector, se levanta la aguja de su asiento y se atomiza el combustible en la cámara de combustión. Acción de la aguja. La galería es una ranura anular pequeña en la tobera que sirve como depósito para el combustible antes de la inyección. Cuando la carga de combustible a alta presión que viene de la bomba llega a la galería, actúa contra los rebordes de la guía de la válvula de aguja y produce fuerza ascendente contra el resorte. Cuando la presión dentro del inyector es suficientemente alta, vence la carga del resorte contra la aguja, esta se levanta de su asiento y permite la atomización del combustible a alta presión que hay en la galería. Cuando cesa la acción de bombeo del émbolo respectivo en la bomba de inyección, se reduce la presión en el inyector y el resorte del inyector empuja la válvula de aguja contra su asiento. Esta elevadísima presión, que puede ser del orden de 150 más de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, vence la presión del muelle y sale al interior de la cámara. La rapidez con la cual ocurre la caída de presión en el inyector hace que la válvula de aguja tenga un cierre rápido. Con esto hay un corte de la inyección y se impide el escurrimiento. La acción de la válvula de entrega en la bomba en línea y la forma de los lóbulos de la leva en la bomba de distribuidor producen una caída brusca en la presión al final del periodo de inyección, lo cual ayuda a la válvula de aguja a cerrar con rapidez. El combustible se debe inyectar con una atomización muy fina. Cualquier combustible sin atomizar que escurra a la cámara de combustión no arderá en la forma correcta y producirá carbón y humo negro. Por último, cabe destacar los conductos de retorno del combustible que van enlazados con todos los de los inyectores para llevar al rebose el combustible que se hubiera podido acumular en exceso. Verificación de funcionamiento. La bomba de tarar debe fijarse en un banco reservado para reparar inyectores, que debe estar siempre limpio y al abrigo de la suciedad. A la puesta en servicio de la bomba de tarar, reservar un porta-inyector completo del que se habrá anotado su presión de tarado como inyector patrón. Este servirá periódicamente para controlar el estado del manómetro de la bomba. Se distinguen las verificaciones siguientes, que se hacen en una bomba de tarar inyectores. Presión de apertura, llamado tarado del inyector. La estanqueidad. Las características del zumbido y de la forma del chorro. El chorro de un inyector provoca heridas graves. Vigilar que no pueda alcanzar a nadie. Estanqueidad. Mantener con la palanca del aparato una presión inferior en 10 a 20 bares a aquella del tarado. Estanqueidad del asiento, no debe formarse ninguna gota en la punta del inyector, en un tiempo inferior a 10 segundos. Estanqueidad inyector porta-inyector retorno de fugas. No debe retomar combustible por la tuerca de fijación del inyector, ni por el circuito de retorno de fugas. Un retomado en la tuerca de fijación del inyector indica un defecto del adaptador del porta-inyector o del inyector. Una fuga en el circuito de retorno indica un defecto del adaptador del porta-inyector e inyector, de la aguja o del porta-inyector. Sobre la bomba de tarar o el banco de pruebas en perfecto estado, circuito de retroceso y válvula de bomba perfectamente estancos, la prueba de estanqueidad puede efectuarse midiendo el tiempo de caída de presión comprendido entre 30 y 80 bares por debajo de la presión de tarado. Características del zumbido y forma del chorro.
Los inyectores tienen un zumbido muy suave perceptible solamente a una cadencia de 1 a 2 bombeos por segundo. Para una cadencia más rápida, el zumbido desaparece y es sustituido por un silbido perceptible a partir de 4 a 6 bombeos por segundo. Hasta la obtención del silbido, el chorro es pulverizado toscamente, a veces irregularmente repartido, deshilado. En un movimiento de bombeo rápido, el chorro debe ser neto, finamente pulverizado y el ángulo del chorro respetado. Síntomas del fallo de los inyectores. Unos inyectores en mal estado pueden ocasionar fallos en la combustión que se suelen delatar por defectos en la misma. Por ejemplo, el golpeteo de uno o más cilindros puede estar causado por inyectores que no tienen perfecta estanqueidad. También un motor sobrecalentado, o una caída de potencia del motor, o un incremento del consumo de combustible pueden estar ocasionados, entre otros defectos, por el mal funcionamiento de uno o más inyectores. De modo que es conveniente vigilar que su funcionamiento sea irreprochable. Pero el síntoma que más nos puede ayudar a conocer el estado en que se encuentran los inyectores, sin el desmontaje de estos, es el estado de humos que el motor produce, lo que, sin embargo, no quiere decir que de todo exceso de humo sea el inyector el responsable. En general, cuando un motor diésel tiene ausencia total de humo indica el correcto estado de reglaje del motor y por consiguiente también de los inyectores. Ante un humo claro, la situación puede ser todavía aceptable en un motor que ha realizado muchos kilómetros, pero cuando el humo es negro o gris oscuro y se produce a plena carga y a velocidades altas o medias acompañado de síntomas tales como pérdida de potencia o golpeteos del motor, es muy probable que el inyector sea el culpable por defectos de funcionamiento. También los humos en el escape de una manera intermitente o a bocanadas, a veces con tonalidades blancas o azules pueden estar causadas por defectos de la aguja del inyector que se puede gripar intermitentemente.